Ya hemos llegado al momento de su palabra y escuchábamos estas preciosas alabanzas, nos hemos gozado, pero ya es momento de ir y recibir ese alimento que necesita nuestra alma. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 24 al 29. Mateo, capítulo 7, verso 24 al 29. El título de este mensaje: edificando sobre la roca que es Jesucristo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Oramos al Señor por su palabra. Padre amado celestial, en esta hora rogamos, Dios mío, por esta su palabra, Dios mío, que ha sido leída. Padre Santo, gracias, Señor, te damos porque tú nos hablas nuevamente a nuestra vida. Señor amado, bendiga nuestras vidas, bendiga nuestra mente, Señor amado, unja nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender y comprender su palabra, Señor amado, que podamos atesorarla en nuestros corazones, que podamos comprender y hacerla por obra. Dios mío, ayúdanos cada día. Bendiga, Dios mío, mi vida, que voy a entregar este mensaje, Señor amado. Bendiga mi mente, Señor amado, despeje todo pensamiento. Señor amado, límpieme de pies hasta la mollera de las plantas de los pies, Señor, hasta mi cabeza. Dios mío, en esta hora rogamos su bendición por su palabra, por nuestras vidas, por los que están escuchando, Señor. Dios mío, unge mi vida, para que su Espíritu Santo sea hablando a través de mi vida, Señor amado. Límpieme, Señor amado, toma el control de mi vida para que pueda, Señor, entregar esta palabra con gracia, Señor amado, que pueda entregar solamente su palabra. Dios mío, en esta hora rogamos su bendición, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Como decía antes, leíamos el texto principal, Mateo capítulo 7, versos 24 al 29. Bueno, en esta parábola, como hemos leído, aquí Jesús nos enseña sobre los dos cimientos. Si usted ha podido leer, nos hace una diferencia entre dos personas. Ambos oyen sus palabras, pero uno las hace y otro no las hace. Y esta es una enseñanza que el Señor nos ha dejado para que nosotros entendamos que solamente nuestro fundamento, nuestra roca, debe ser Jesucristo. Aquí, como decía anteriormente, el Señor Jesucristo ilustra a un sabio que edificó su casa sobre la roca y un necio que edificó sobre la arena. A simple vista quizás no podríamos quizás notar la diferencia, porque ambas edificaciones quizás por lo externo se pueden parecer, pero la diferencia está en sus cimientos. Y estos cimientos no se ven, solamente podremos notar cómo son sus cimientos cuando venga aquella tormenta. Por eso que el Señor nos bendiga. La que estaba fundada sobre la roca permaneció. En cambio, la que había sido construida sobre
el débil fundamento de la arena se derrumbó y fue grande su ruina. Dice también en otro versículo de la Biblia en Lucas, que habla también de la misma historia. Y de la misma manera son los que dicen ser cristianos. Con frecuencia lucen semejante y es muy difícil distinguir quién es realmente hijo de Dios y quién no lo es. ¿Por qué digo que es difícil distinguirlo? Porque aparentemente leen la Biblia, aparentemente se parecen porque van a la iglesia, escuchan los sermones, tienen buena literatura cristiana, quizás son similares, pero ¿cuándo podemos saber si realmente estamos fundados en Cristo? Es cuando nuestros cimientos se pueden reflejar, cuando viene la prueba a nuestra vida. Solo aquella tormenta va a revelar si nosotros estamos realmente en aquella roca o estamos fundados sobre la arena. Dice en el verso principal: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, dice, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El cimiento, como decía anteriormente, es aquello que normalmente no se ve, pero que normalmente resalta. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando vemos una construcción grande, cuando vemos esos edificios enormes, no podemos ver cuáles son sus cimientos. Cuando uno sabe si está con un buen cimiento es cuando viene una catástrofe, cuando ese edificio hay un temblor, y si este se viene abajo es porque no tiene un buen cimiento. La palabra de Dios nos declara que hay dos cosas que sí o sí nos va a tocar enfrentar a los cristianos y a los no cristianos. A todos nos va a tocar, porque va a llover. Dice que van a venir los ríos, va a soplar viento contra tu casa, y ahí se podrá notar cuál es su base, cuál es su cimiento. ¿Su base está en la roca? ¿Qué significa que la base está en la roca? La roca es firmeza, es seguridad. Cristo es nuestra roca eterna. Es un lugar de refugio. Los que están sobre la roca simplemente son aquellos que no van a caer. Puede venir una lluvia, quizás de tentaciones, lluvia de problemas. Pueden venir muchas situaciones a nuestra vida, pero tendremos la firmeza y la seguridad que estamos en la roca que es Jesucristo. Los que tienen su cimiento en la roca, muchas veces vamos contra la corriente de este mundo, pero sabemos que al final la victoria será nuestra. Y entonces podemos entender que estos dos hombres construyeron sus casas. Quizás tenían buena apariencia, seguramente ocuparon los mismos materiales, buscaron buenos constructores. Pero ¿qué hizo la diferencia? No fue en lo visible, sino fue en lo que no se veía, en su fundamento. Eso es lo que hizo la diferencia. Solamente uno de ellos se preocupó en poner su casa sobre la roca, a pesar que esto significara mucho esfuerzo y más gastos. En Lucas capítulo 6, verso 48 dice: semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Hoy en día muchas personas, queridos hermanos, se enfocan en su vida, pero en lo exterior, en lo material, en su economía, en sus posesiones materiales. Pero se olvidan de lo principal, del fundamento, y ese fundamento debe ser Jesucristo.
Primera de Corintios capítulo 3 verso 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso, hermano, la palabra de Dios nos dice que así aunque venga el torbellino, aunque venga la tormenta, los que no tienen a Cristo como un fundamento no permanecerán, pero los que tienen a Cristo como su fundamento permanecerán para siempre, independientemente de lo que venga. En Proverbios capítulo 10, verso 25, dice: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Quizá a lo largo de su vida usted se ha dado cuenta, muchos hijos de Dios, que quizás hacían lo mismo que hacía usted, trabajaban de la misma manera, pero vino un problema a su vida, vino la tormenta, vino la prueba, y no permanecieron, se alejaron de los caminos del Señor. Y es porque su fundamento no estaba en la roca, porque su fundamento estaba solamente por encima, que es en la arena. El Señor Jesucristo aclara que el hombre prudente es aquel que primeramente oye, es decir, que pone atención a la palabra de Dios, le da importancia a la palabra. El escuchar la palabra de Dios es clave para nosotros los creyentes. De hecho, Pablo nos ayuda, dice, a fortalecer nuestra fe. En Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El hombre prudente no solo prestó atención a la palabra de Dios, sino que también la llevó a la práctica, porque dice que ambos oyeron, ambos hicieron sus construcciones, pero uno la puso en práctica y otro no. En Santiago capítulo 1 verso 22 al 25 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Debemos de ser hacedores de su palabra, no solamente oidores. Hoy en día hay muchos que llegan a las congregaciones, llegan a los caminos del Señor, solamente son oidores, pero no practican su palabra. ¿Qué es lo que hoy día el Señor quiere? Que nosotros no solamente seamos oidores de su palabra, engañándolos a nosotros mismos, sino que podamos ser hacedores de su palabra y perseverar, no siendo oidores olvidadizos, sino que podamos retener la palabra del Señor en nuestra vida. La palabra del Señor, querido hermano, nos afirma en Proverbios capítulo 12, verso 7, cuando dice: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. El hombre sabio es aquel que, conociendo la palabra de Dios, la pone en práctica, como le decía anteriormente, y su simiente estará seguro. Sin embargo, el hombre que escucha el consejo de Dios y no lo toma en cuenta para seguir su propia prudencia, está destinado a fracasar. Por eso Jesús los llama insensatos. En Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Para el hombre sensato no es suficiente hablar de la oración, porque ese hombre sensato quiere experimentar el tiempo de oración con Dios. Para el hombre sensato no es suficiente hablar de comunión entre los hermanos, sino que él quiere tener una comunión real con los hermanos. No es suficiente hablar del Evangelio,
sino que es necesario predicar el Evangelio a otros. Debemos de edificar nuestra vida alrededor de la palabra del Señor, que es nuestra roca eterna. Dice en el verso siguiente, verso 26 y 27, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí vemos el otro extremo de esta palabra que el Señor nos enseña. Hablábamos del hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Ahora el Señor Jesucristo nos declara como este hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y fue grande su ruina. ¿Está su base sobre la arena? ¿Qué es la arena? La arena vuela. Usted se ha dado cuenta cuando la tomamos, viene el viento y la arena se va de nuestras manos. Se deshace, se hunde, no sirve como base. El que tiene su cimiento en la arena se siente impotente en ciertos momentos porque no va a saber a quién recurrir porque su cimiento no es firme. Dice que vendrá la lluvia. El que tiene su cimiento en la arena es el que cae con la lluvia y terminará mojándose, creyendo que está estable, que su cimiento es estable. Pero vendrá la lluvia y derrumbará aquella casa. Luego dice que vendrán los ríos. El que tiene su cimiento en la arena es el que se va donde le lleva la corriente. Dice que los ríos llevan la corriente. Es arrastrado por el río. Si nosotros hacemos las cosas porque la mayoría lo hace, estamos yendo como aquel río, con la corriente. Somos arrastrados por aquel río y terminaremos igual que el resto. Muchas veces queremos hacer lo mismo que el resto. Queremos tener un matrimonio como lo tiene la mayoría. Queremos ser profesionales como el resto. Queremos llegar a tal puesto, a tal lugar, igual como lo hizo el resto. Pero ¿a dónde terminaremos siendo arrastrados por aquella corriente? ¿Qué pasa con nuestras vidas? Si cuando Satanás nos trae la tentación, la prueba, solamente nos traerá que seremos inundados. Dice en Isaías 59, 19, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Nosotros debemos de ser distintos. Como les decía, muchos quieren seguir la corriente, haciendo lo mismo, pero nunca vamos a ser iguales. No podemos decir yo quiero ser igual a como fue aquel persona, quiero hacerlo de la misma manera, pero Dios nos dice que nosotros debemos de ser diferentes, actuar justamente con la verdad. Luego dice que vendrán los vientos. La arena va donde lleva el viento, es decir, a cualquier parte. Nadie sabe. Termina en cualquier lugar. Que su cimiento esté firme, porque dice que si vendrán los vientos, terminaremos en cualquier lugar. Si tu cimiento es en la arena, nos vamos a mudar a cada rato, porque dice que cuando viene el viento, la arena esta se levanta y termina en cualquier lugar. Y si nuestro cimiento está en la arena, estaremos de iglesia en iglesia, porque no quiere dejarte formar. Dice su palabra en 1 de Juan capítulo 2 verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos permanecer en el Señor, en la roca,
que podamos estar firmes y no como la arena, que si viene la lluvia, viene el río, viene el viento, seremos llevados a cualquier lugar. El hombre insensato oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, y su ruina dice que es muy grande. El hombre prudente buscó levantar su casa sobre la roca. Quizás trabajó mucho más que el otro, se esforzó quizás el doble para colocar sus buenos cimientos. Jesús es nuestra roca, Él es la base firme por la cual nosotros debemos de construir nuestra vida. ¿Queremos tener un buen matrimonio? ¿Queremos tener nuestra familia firme? ¿Queremos tener nuestra profesión, nuestro trabajo? Construyamos nuestra vida bajo la palabra del Señor, bajo la roca que es Cristo. Y si obedecemos al Señor y seguimos lo que Él nos enseña, tenemos la seguridad de que no importa que aunque la lluvia nos golpee, no importa lo que venga de aquel viento o el río nos quiera arrastrar, el Señor nunca nos va a abandonar. Porque en Hebreos 13:5 nos dice: no te desampararé ni te dejaré. En Deuteronomio capítulo 31 verso 8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos entender y comprender qué es lo que el Señor quiere de nuestra vida. Dice en el verso 28 y 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si usted tiene su cimiento en la roca, si usted puso su base en Cristo, en la roca eterna, entonces siempre va a tener a quien recurrir. El constructor sabio podría decir aquel salmo que leeré a continuación, cuando dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Quizás estas palabras pudo haber dicho aquel constructor sabio, porque sabía que su fundamento estaba firme. El que tiene su cimiento en la roca sabe que ese es su refugio y que se convertirá quizás en un lugar de refugio para otros. El Señor Jesucristo enseñaba con estas parábolas, enseñaba con estas ilustraciones para que pudiesen entender no el hecho de que debemos de construir casas, sino el mensaje que el Señor quería entregar es que nuestro fundamento, en dónde estaba construido. Hoy en día yo le pregunto a usted: ¿dónde está su fundamento? Han venido los problemas, han venido la prueba. Y si usted ha permanecido firme a pesar de todo lo que ha venido a su vida, es porque su fundamento está en Cristo. Pero si solamente por algo usted se ha alejado de los caminos del Señor, es porque tenía su fundamento en la arena. Pero querido hermano, nunca es tarde para poder volver y que su fundamento pueda estar en la roca. Hoy el Señor le llama con lazo de amor, con lazo de misericordia, para que usted pueda volver y construir aquel fundamento, aquel que su vida pueda estar rodeada de la palabra del Señor. Debemos de reconocer que no tenemos nada que valga la pena decir, sino que la palabra de Dios. Nada vale la pena, solamente la palabra de Dios. Y debemos de creer a su palabra. Hoy debemos de comunicar, debemos de entregar el evangelio, el mensaje de las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación.
Dice que la gente se admiraba de la doctrina del Señor Jesucristo. Y si usted se recuerda, cuando el Señor estuvo perdido y luego a Él lo encontraron en el templo ahí predicándole a los más eruditos, a los que sabían mucho más, y Él apenas era un niño de 12 años. Y dice que todos se admiraban por su sabiduría, por su doctrina, por lo que Él estaba enseñando. Y aquí sucede lo mismo. La gente se admiraba del poder del Maestro. Cuando venía y sanaba a los enfermos. Cuando sacaba a los demonios. Su poder. De ellos se admiraban de su sabiduría, de la palabra. Pero aún así había muchos que no creyeron. Por eso que el Señor nos bendiga, para que nosotros podamos estar firmes en este tiempo que está tan difícil. Si podemos nosotros investigar, en el mundo entero se está sacando a Dios de las escuelas, de nuestros hogares, se está sacando la palabra de Dios. Ya el mundo no quiere oír de Dios. No quiere saber nada, solamente creen en lo que ellos quieren creer solamente. Rechazan a Dios. Y el pueblo del Señor debe de estar firme sobre la roca, porque hay muchos que hoy en día no se han podido levantar. Muchos que quizás con la pandemia se han alejado de los caminos del Señor, porque se acostumbraron a vivir así tranquilamente en sus hogares. Pero es necesario acercarse al trono del Señor, a las plantas del Maestro, para que nosotros podamos estar firmes y podamos entregar este mensaje de salvación. Analice en esta noche dónde está su fundamento. Si realmente está en la roca o está en la arena. El Señor es nuestro refugio, nuestro libertador, nuestra roca. Por eso que el Señor nos bendiga. Hasta aquí ha sido su palabra, pero sin antes me gustaría orar al Señor por su palabra. Padre amado, en esta hora vamos delante de su presencia, Dios mío, agradeciéndole, Dios de la gloria, por su palabra que hemos podido, Dios mío, estudiar, hemos podido comprender, entregar el mensaje, Señor amado. Gracias, Señor, porque usted en esta noche nos ha hecho esta pregunta: ¿dónde está nuestro fundamento? Si estamos sobre la roca o estamos sobre la arena. Señor, permite que nuestra vida, nuestro fundamento esté sobre la roca. Señor, ayúdanos a estar firmes ante la tormenta, ante la lluvia, ante todo lo que venga a nuestra vida. Señor amado, no sabemos los problemas que vienen, no sabemos, Señor, lo que viene a este país, a este mundo, a nuestra vida. Puede venir la enfermedad, puede venir los problemas. Dios mío, hay tantas cosas que pueden venir a nuestra vida, que pueden quizás hacernos caer. Pero permite, Señor, que en esta hora podamos nosotros estar firmes, agarrados de su mano, Señor, para que cuando vengan todos esos problemas, nosotros podamos estar firmes y decir: Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi libertador, tú eres mi roca fuerte. Gracias, Señor, te doy por esta palabra, porque es de aliento para nuestra vida, porque nos anima a seguir adelante. Solamente usted conoce los tiempos, solamente usted conoce lo que va a venir. Pero si hay algunos, Señor amado, que ha fundado su vida sobre la arena, ayúdelo, Dios mío, en esta hora para que pueda, Señor, fundar su vida en la roca que es usted. Levántelo, Dios mío, anímelos, para que podamos entregar aquel mensaje de salvación, para que podamos, Dios mío,
hacer su voluntad, no solamente ser oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores de su palabra, que podamos practicar su palabra. Ayúdanos, Dios mío, porque nos falta. Muchas veces entregamos un mensaje, pero no lo ponemos por práctica, no lo ponemos por obra. Ayúdanos, Dios mío, a que todo lo que nosotros digamos lo podamos hacer realidad en nuestra vida. Gracias te doy, Dios mío, en esta hora. Ponga su bendición sobre los que están escuchando este programa, sobre nuestra vida, y que su palabra pueda correr, que pueda hacer, que pueda llegar con una lumbrera a aquel que lo necesita. Dios mío, ponga su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.